Hola chicos y chicas, hoy vamos a platicar sobre división de un segmento en n partes iguales. Les saluda su profesor Edgar Campos Díaz, el profe Campos. Bueno, pues vamos a trabajar en dividir un segmento en n partes iguales y en esta ocasión lo vamos a dividir en 3 partes iguales. Cuando dividimos un segmento en 3 partes iguales, se dice que estamos trisecando el segmento. Trisecar, dividir en 3 partes iguales. Bueno, comenzamos a armar o a formar mi segmento y sabemos que iniciamos con el punto A, que tiene de coordenadas x1, y1, y el punto B, que tiene de coordenadas x2, y2. Unimos estos puntos con nuestro segmento respectivo. Y ahora, para dividir a este segmento en 3 partes iguales, vamos a requerir solamente 2 puntos más. Al punto 1, que va a tener de coordenadas xp1 y yp1 para referirnos al punto 1. Y el punto 2, que tiene de coordenadas xp2 y yp2, que serán las coordenadas del punto 2. Como observamos, ocupamos solamente 2 puntos para dividir mi segmento en 1, 2 y 3 partes iguales. Pero ojo, estos puntos pueden estar en cualquier lugar y no necesariamente las partes deben de ser iguales. Lo que vamos a aprender el día de hoy es que para que estos puntos realmente corten a este segmento en partes iguales, debemos de calcular, primero que nada, la razón. La razón para que estos puntos se encuentren o se coloquen exactamente en las coordenadas para que se dividan en partes iguales. Dicho esto, nosotros ya podemos calcular la razón del punto 1 con una fórmula que ya es conocida por nosotros, que sabemos que la razón es la división de la distancia del punto inicial, en este caso, al punto 1, y del punto 1 al punto final, que es B. ¿Cómo vamos a sacar esas distancias si no las conocemos? Pues vamos a calcular la razón por medio de unidades de división. Si estamos diciendo que dividimos el segmento en 3 partes iguales, entonces yo puedo decir que la unidad o las unidades que hay del punto A al punto 1, pues es una unidad, un cachito pues del segmento. Mientras que del punto 1 al punto final, es decir, al punto B, pues tenemos 2 segmentos iguales, es decir, 2 cachitos. Por lo tanto, podemos decir que la razón del punto 1 es de 1 medio. De 1 sobre 2. 1 medio. Y una vez que ya conozco la razón de 1 medio, esta la sustituimos en las ecuaciones tanto de las x como de las y, tanto de las abscisas como de las ordenadas, con nuestra ecuación que ya conocemos de razón. Solo que ahora sustituimos la r por la razón que ya conocemos, que en este caso es de 1 medio. Y el punto 1 podemos calcular sus coordenadas diciendo por fórmula x1 más 1 medio por x2. Recordemos que sustituimos r por 1 medio entre 1 más 1 medio, que sería r, coma y más 1 medio por y2 entre 1 más 1 medio. Lo único que hacemos aquí es que la fórmula que ya conocemos para calcular las abscisas y las ordenadas de un punto que divide por el valor de la razón, que vale de 1 medio. Ahora, vamos a calcular la razón para el punto 2. Para calcular la razón del punto 2, ahora el recorrido es diferente. Ahora es de A, del punto inicial, al punto 2. Y del punto 2 al punto final, que es B. Para calcular la razón también lo vamos a hacer contando las unidades o los cachitos en lo que hemos dividido nuestro segmento. Es decir, de A al punto 2 tenemos 2 unidades, 2 divisiones, 2 cachitos. Y del punto 2 a B
tenemos una unidad, una división o un cachito. Por lo tanto, la razón del punto 2 quedaría 2 entre 1. 2 entre 1 es igual a 2. Mi razón para el punto 2 es de 2. Por lo tanto, al sustituir la razón en la fórmula para calcular las coordenadas del punto que divide, tanto en abscisas como ordenadas, tanto en X como en Y, mi punto 2 ahora queda así. X1 más 2 por X2 entre 1 más 2. Recordando que aquí en nuestra fórmula debería de ir la R. Y de Y me quedaría Y1 más 2 por Y2 entre 1 más 2. Pues bueno chicos, esto es cuando dividimos pues nuestro segmento en 3 partes iguales. Muy bien chicos, ahora vamos a pasar a dividir este segmento y en lugar de dividirlo en 3 partes iguales, lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Es decir, si mi segmento de A a B, hace un momento ocupamos 2 puntos para partirlo en 3 partes iguales, ahora que lo quiero partir en 4 partes iguales, pues ocupo 3 puntos. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. Para estar seguros que este segmento será partido en partes iguales, lo que tenemos que calcular primero es la razón. Y esta razón nos va a ayudar para que las coordenadas que calculemos de los puntos sean en el lugar que corresponde para que sean partes iguales. Aquí podemos observar que se dividió en 1, 2, 3 y 4 partes iguales. Ocupé 3 puntos. Si quisiera partirlo en 5 partes iguales, ocuparía 4 puntos. Si quisiera partirlo en 20 partes iguales, iba a ocupar 19 puntos. Entonces, esa es la relación que se sigue. Dependiendo del número de partes, es un número menos la cantidad de puntos que vamos a ocupar. Bueno, pues empezamos con calcular la razón para el punto 1. Recordamos que la razón es del punto inicial al punto que parte, entre el punto que parte al punto final. Entonces, vamos a hacer el conteo de unidades, de segmentos o cachitos, como le gusten llamar, para hacer el cálculo de la razón. Bueno, observamos que de A al punto 1 solamente tenemos una unidad. Y del punto P1 al punto final tenemos 3 unidades. 1, 2, 3 unidades, 3 segmentos o 3 cachitos. Por lo tanto, la razón es igual a 1/3. Esto lo sustituimos en las fórmulas tanto de abscisas como de ordenadas para encontrar las coordenadas del punto 1 y nuestra fórmula quedará como se muestra en pantalla, que lo único que hemos hecho es sustituir en donde va la razón por el valor que ya calculamos, que es de 1/3. Ya aquí sustituiremos pues las X y las Y del punto inicial y del punto final. Ahora procederemos a calcular la razón del punto 2. Que la razón del punto 2 está dividido. Del punto que inicia al punto 2 tenemos 1 y 2 cachitos. Entre los segmentos o las unidades que hay del punto 2 al punto B, que también hay 2 cachitos. Es decir, 2 unidades entre 2 unidades, la razón es 1. Y este concepto ya lo manejamos porque cuando dijimos que cuando la razón es 1, estamos calculando un punto medio. Entonces, este punto que tenemos aquí, cuando dividimos en 4 partes iguales, pues este no dejará de ser un punto medio. Y aquí se comprueba lo que ya habíamos mencionado en la clase pasada, en el video anterior. Y pues la razón es de 1. Y lo que basta es sustituir esa razón en las fórmulas que ya conocemos. Y como podemos observar, pues mi razón sustituida en 1 queda así. Aquí lo dejé indicado, no puse el 2 para que fuera más explícito. Y aquí queda cómo puedo calcular las coordenadas para el punto 2. Basta solamente sustituir abscisas y ordenadas del punto inicial y del punto final. Y ahora por último vamos a calcular la razón de mi punto 3, que sería contar las unidades, los cachos, los espacios que hay de A al punto 3 entre los espacios que hay del punto 3 al punto B.
Vamos a hacerlo. Los espacios, unidades o cachitos que hay de A al punto 3 son 1, 2, 3. Entre del punto 3 a B, que solamente es 1, un espacio. Por lo tanto, la razón 3 entre 1, que es mi razón, queda igual a 3. Si sustituimos en las ecuaciones que ya conocemos, mi abscisas y ordenadas, sustituyendo la razón de 3, quedaría de la siguiente manera. Podemos observar entonces que para que estos puntos estén colocados de tal manera que se divida el segmento en partes iguales, la razón del primer punto deberá ser de 1/3, la del siguiente de 1 y la siguiente de 3. Y una vez que sustituya los diferentes valores de razones en mis fórmulas, pues obtendré las coordenadas precisas de estos puntos que dividen a este segmento, en esta ocasión, en 4 partes iguales. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like. Suscríbete a mi canal y nos vemos pronto. Adiós.